Bueno, gracias por estar, Ana, acá en la radio de la UNDAV. Muchas gracias por invitarme. Hay tantas cosas. Bueno, tenemos un origen común, somos de La Plata. Falta la pregunta clave, ¿estudiantes o gimnasia? De Boca. ¿Viste? Bueno, hay una estadística. Igual allá hincho por Gimnasia Esgrima La Plata. Está muy bien. Hay una estadística que dice que el crecimiento de la ciudad periférico, más allá del cuadrado original, ha hecho que se transforme en un 33% con la hinchada de Boca, porque hay una migración importante del interior del país, hincha de Boca, que vive en la zona de Los Hornos, Abasto. Esto me encargué de averiguarlo. Muy bien, muy bien. Para ¿Vos? que no digan que la mitad... Yo soy de gimnasia. Muy bien. Soy de gimnasia. Bueno, la cita de La Plata no es casual, estamos haciendo este registro cerca de la fecha de la Noche de los Lápices, que nos tocó de cerca a los platenses y a los estudiantes nuestros, con lo que eso significa, pero con lo que significa también en tu vida, porque ese es el punto de partida, si no tengo mala la información, de tu actividad como actriz. Exactamente, la tenés bien, tenés buena data. Fue mi primer trabajo pago, digamos, como actriz. Fue un casting muy grande que se hizo, quedamos mi hermano y yo quedé como última del elenco, como el último orejón del tarro, estudiante de Bellas Artes, que aparte era estudiante de Bellas Artes también. Y bueno, hice un personaje muy pequeño, aparece al principio de la película, grito carnero en la asamblea, tengo un plano donde grito carnero y ahí se termina mi personaje. Es la película de Olivera. De Héctor Olivera, sí. Que retoma ese texto de María Seoane y que la transforma en el reflejo de lo que fue ese momento tremendo. Pero ¿por qué el primer trabajo rentado? ¿Qué habías estado haciendo antes? No, había estado haciendo cosas en la escuela de teatro y algunas participaciones pequeñas en La Plata, pero fue mi primer trabajo que cobré y en algún lado debo tener guardado el recibo del bolo, que es la categoría mínima que cobra un actor en cine, y que eran 54 australes. Ajá, mirá, así cierto, porque estaba en la era de la Austral, en la época de la filmación. Para los más jóvenes, yo llegué a cobrar en Radio Nacional algo así como 6 millones de australes. 6 millones. Que no servían para nada, ¿no? Pero bueno, papelitos. Sobre el final de la hiperinflación, de los primeros años de la democracia. La vida vinculada con el cine siguió y se desarrolló notablemente. Sí. Después, bueno, yo en esa época era muy chica, tenía 15 años tenía cuando filmamos la película, y yo estaba estudiando en ese momento, estudiaba en la escuela de teatro y estudiaba en mi colegio secundario, y cuando terminé la escuela de teatro de La Plata me fui a vivir a Capital Federal y a estudiar con Raúl Serrano. Y toda esa etapa, bueno, fue una etapa de sobrevivir, de hacer cualquier tipo de trabajo, trabajé de todo lo que pude para mantenerme y pagarme las clases, y ya a los 30, más o menos 20 y pico, me empezaron a salir algunos personajes más importantes en cine, que no eran simplemente por ahí un bolo, sino bueno, algunos personajes ya con más desarrollo. Y el cine me encanta, es una de las cosas que más me gusta hacer. Se te ve cómoda, se te ve bien allí. Y además me parece que es un trabajo después del teatro, debe ser el que más proceso de elaboración tiene, ¿no? Sí, sobre todo en la dinámica de la tele, que es esa máquina media picadora que te exige menos tiempo, más cosas en menos tiempo. Sí, ha ido cambiando también la producción de televisión, porque también hubo experiencias de filmar tele de una manera más cinematográfica, en ocasiones verdaderas, fuera de estudio. Entonces eso permitió de alguna manera los primeros años de Polka, por ejemplo, Verdad Consecuencia, había algunos programas que yo tuve oportunidad de trabajar que estaba Ocupas, que se filmaba de otra manera, digamos, no era esa inmediatez que parece la fábrica de hacer chorizos, donde no se puede repetir una toma, donde aunque te equivoques todo va adentro. Sí, sí. Y el cine también lo que tiene es que cuando uno, digo, como cualquier profesión, como cualquier oficio, cuando uno tiene la posibilidad de la continuidad, creces. Si tenés un trabajo un año y pasan 2 años hasta que volvés a hacer algo en cine, sin duda no acumulás. Es como siempre es la primera vez. En cambio, cuando vas haciendo trabajos más o menos seguidos, eso te permite acumular, y esa comodidad que yo siento, o ese goce que siento de sentir que conozco el lenguaje, que conozco la dinámica, que esto, que en cine tenés el guión un mes antes de empezar a rodar, o por ahí un poquito menos, pero siempre tenés más tiempo de laburo, hay ensayo, hay prueba de vestuario, es otra
es otra cosa. Y cuando uno tiene la posibilidad de hacer muchos laburos en un medio, me parece que es donde podés crecer. Si no, es muy difícil, se hace muy difícil para un actor. ¿Cómo, hablando de lo difícil del actor, cómo es la vida del actor? ¿Cuál sería la tendencia? ¿Una vida austera, esperando poder disfrutar de tanto en tanto el trabajo? Y hay algo de eso, sí. ¿Mm? Yo creo que hay muchas diferencias. Es una profesión donde vos tenés actores, un puñado de actores, digamos, que les va muy bien, que tienen, casi siempre están trabajos y rechazan trabajos porque son muy solicitados. Y después hay un grupo de actores que más o menos trabaja con cierta continuidad, y después están los actores que tienen que vivir de otra cosa porque la misma profesión no les permite sostenerse mínimamente. Entonces, uno a veces está moviéndose entre esos grupos también, no es que es fijo. A veces estás en un lugar y después estás en otro. Sí, sí. Entonces, tiene que ver también con la actitud, la persistencia que uno tenga, el poder seguir en la profesión, porque a veces es muy duro. A veces se ponen, por ahí te pasan 3, 4 meses, 6 meses sin trabajar. Y bueno, si no ahorraste cuando tuviste trabajo, se te pone muy difícil. Entonces, tiene que ver con cierta austeridad y también tiene que ver con cierta tosudez de decir, bueno, yo sigo en esto porque es lo que me gusta y me la aguanto y bueno, y hago teatro y hago cooperativa y me las rebusco, doy clase, no sé, lo que hacen los actores para soportar esos momentos de falta de trabajo, ¿no? Pero suele ser bastante dura la vida del actor en general. Sí, yo lo pregunto porque a veces queda en la superficie el momento del éxito, el estreno, el desarrollo y hay una vida todo el tiempo, todo el año. Sí, a veces ¿no? te pasa que estrenás una película, por ejemplo, que hiciste, qué sé yo, 2 o 3 años antes. A mí me pasó un año de estrenar varias películas, 2 o 3 películas juntas. Y la gente decía, te está yendo bárbaro. Yo ya las había hecho hacía un montón, ya me había gastado la plata, ¿viste? Ya estaba sin trabajo de nuevo. Pero bueno, se crea esa fantasía. Así es. ¿Cómo ha sido tu relación con la tele? Porque en el periodo de gobierno que terminó hubo un gran crecimiento de la producción audiovisual en la Argentina. Aparecieron posibilidades para nuevos actores, nuevos guionistas, nuevas ideas. ¿Cómo fue ese momento y cómo es este presente? Bueno, ese momento fue muy auspicioso. Nosotros, qué sé yo, los actores en general, cuando hablan de que los actores fueron los aplaudidores del gobierno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con reconocer que por primera vez en la historia argentina había un gobierno que le daba un lugar a la cultura, al arte, a las expresiones populares que nunca antes había tenido. Entonces, hubo mucho trabajo para muchísimos compañeros, para muchos actores de acá, del interior del país, hubo muchas iniciativas y mal que bien todos los actores participaron en algunas de las series que se hicieron para la TDA, digamos, porque digamos, no muchas. Los militantes, ¿no? No, en absoluto, es la famosa esa lista negra que salió en La Nación. Uno la empezaba a leer y decías, pero acá están todos, porque eran como, no sé, 300 actores, algunos habían trabajado más, otros menos, pero todos habían pasado por alguna serie. Y me parece que eso tenía que ver justamente con la cantidad con la cantidad de trabajo que había como oferta, ¿no? De laburo. Eso se cortó, se frenó, no solo se paró, digamos, de hecho, algunos proyectos que ya tenían presupuesto y estaban aprobados se pararon y no se hacen, de hecho no se están haciendo. Se prometió en un momento, salieron a decir que iban a hacer 100 ficciones a través del Inca, eso no se está haciendo, o al menos todavía no hay resultados de ninguno de esas presentaciones. Lo veo difícil, qué sé yo, ojalá, la verdad, con una mano en el corazón, ojalá entiendan que eso fue algo positivo, digamos, más allá de que de cada 10 series hubiese 4 muy malas, 3 más o menos y 3 buenas. Digo, no importa, lo que importa es todo lo que se produjo alrededor de eso. Claro. Y que hubo series buenas,
trabajo, fundamentalmente, ¿no? Trabajo del actor, del técnico, del verdulero, del almacenero, del remisero que llevaba a los actores. Se calcula, no me acuerdo ahora el número, pero eran como 200.000 puestos de trabajo, porque no es solo el actor y los técnicos, digamos. Ahí estamos hablando de producciones tanto para la tele como para el trabajo que el Inca hizo convocando a concursos, ¿no? Exactamente. Es una multiplicidad de generación de contenidos. El Inca tenía, desde que se votó la ley de cine, que fue en el año 95, el Inca tenía destinada una plata de su presupuesto a la producción televisiva. Ajá. Y eso nunca fue utilizado por diversas razones, digamos, que son comprensibles. Pero la última etapa se conjugó, digamos, lo que hacía el Ministerio de Planificación para nutrir todos los canales de la TDA de todo el país, con digamos, esa separación del presupuesto que se hacía del Inca, que también fue la que nutrió los recursos económicos para hacer los concursos. Entonces, qué sé yo, se estaban produciendo, no sé, 20, 30 series por año, y eso es mucho laburo. Que ahora no está. Que ahora no está, pero es llamativo cómo le pegaron y la corrupción y esto y lo otro y que no sirve para nada y qué sé yo, pero desde enero que asumió el nuevo gobierno hasta ahora han pasado un montón de series producidas por la TDA. Claro. Y muy exitosas. Claro, tanto en la televisión abierta como en los canales de la televisión digital abierta, que no son los convencionales de aire, sí. Que uno refleja, debe ser un poco doloroso para ese mecanismo de cierta cerrazón, que aparezcan en los créditos datos del gobierno anterior. Pero bueno, sí. Es un reflejo de una foto de la Argentina que sin duda produjo este suceso también en los medios, hay que decirlo, sí. Más allá del agobio o cierta mutilación que se vive en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Volvamos un poquito a La Plata. ¿En qué momento aparece la vocación de la actriz? Mira, yo tengo claros como dos momentos, digamos. Uno que tenía que ver, en esa época, se acordarán los mayores, como yo, que daban mucho cine nacional a la tarde en los canales de aire. Y nosotros tuvimos tele en el 77, una tele blanco y negro que nos regaló mi bisabuela. Y me acuerdo la fascinación que me producían las películas de Torre Nilsson, La mano en la trampa, y esas mujeres con esos vestidos y esos livings, así, con escaleras y los teléfonos, todo el lugar común del cine de la época, a mí me fascinaba. Y realmente me encantaba, y los vestidos sobre todo, y la escenografía, me parecía todo tan hermoso, tan bello. Y yo tenía como una tendencia al dramatismo ya de muy chiquita. Todo era drama y poesía. Y una vez en la casa de una amiguita pasó la mamá y me hizo así, me palmeó la espalda y me dijo, ay, Anita, la actriz. Y yo dije, ay, qué buena idea. Y a partir de ahí tenía 9 años. Y ese es el recuerdo más claro que lo tengo, porque nunca me olvidé de ese momento. Digamos, desde chica dije, yo voy a ser actriz, voy a ser actriz, voy a ser actriz. Hice otras cosas, mis viejos hacían un enorme esfuerzo y nos mandaban a la escuela de estética y al conservatorio de música. Y fui, a un colegio de bellas artes, donde yo siempre dibujé y sigo dibujando. Pero siempre era, voy a ser actriz, voy a ser actriz, voy a ser actriz. Cuando tuve edad entré a un taller del Teatro Rambla, de allá de La Plata. Hice un año ahí y después entré en la escuela de teatro. Hice los 4 años en la escuela y después me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí estaba la comedia de la provincia también. Estaba la comedia, con mucho apogeo. Sí, en una época. Trabajo. Sí, en los 80 fue como que tuvo un revival ahí importante. Sí, yo fui a hacer un casting, pero no quedé. Mirá, una frustración. ¿De qué barrio, de qué lugar de La Plata? Yo me crié, nací en La Plata, y vivimos hasta que yo cumplí un año atrás de la catedral, y en realidad me crié en el Dique. Ah, mirá. En el Dique, ahí en 47 y 125. Cerca de la fábrica de sombreros. Y cerca de la fábrica de sombreros. Sí, ahí en el Dique. Un amigo mío trabajó ahí. En el agua. Sí. Bueno, un poco de recordación también, de memoria efectiva nuestra
de esa zona. Era socialista el dueño de esa fábrica, ¿sabías? Sí, y tuvo gente perseguida y dolorosamente. Allí trabajó Bonafini. Claro, porque ellos vivían ahí y en la esquina de mi casa vivía don Julián, que era el papá de Eve, que tenía una parra de uva chinche enorme, que me acuerdo que íbamos así con los baldes y nos regalaba uva che, que era divino, era un tipazo. Bien típica la Don zona Julián, de Senado y de Berisso, ¿no? Esa uva, como en la costa de Avellaneda, que también se da esa uva chinche. Bueno, imágenes de la ciudad, de nuestra ciudad, curiosamente. El acceso es más fácil para el actor arrancar por el teatro, es el camino. Si hay alguien que tiene la vocación, ¿qué le recomendarías? Es que es lo que uno tiene a mano, es esto que hablábamos antes, cuando uno no tiene laburo, cuando no tenés perspectiva de bueno, por dónde vas a ir, el teatro es lo que está a mano porque lo único que necesitas es un texto y el público. Entonces no tiene ninguna exigencia económica, digamos. Si uno realmente se las rebusca, está ahí. Siempre hay grupos de teatro. Nosotros tenemos yo digo, siempre tenemos una capacidad organizativa para organizar todo, cualquier cosa. Y el actor, sobre todo, tiene eso como una tendencia natural, que es asociarse con otros para producir algo creativo. Entonces, es como el primer impulso. Uno inclusive cuando estudia actuación, lo que estudia es la actuación en teatro. Después se va perfeccionando un poco con el oficio, un poco aprendiendo. Hay chicos que hacen casting, qué sé yo ahora, por ejemplo, en mi hijastra, yo digo mi hijastra, pero ellos me dicen madrastra y las quiero mucho. Tengo la hija mayor de mi pareja, hizo muchísimo teatro, pero bueno, hizo un casting y ahora está grabando una tira en tele y por ahí no es lo más normal que te pase. Cuando te pasa está buenísimo. Pero en general uno lo primero que hace es teatro, porque es también lo que te pone a prueba, digamos, no es lo mismo cuando está el público ahí. Uno como actor nunca debería dejar de hacer teatro. A veces te pasa que, qué sé yo tuve una etapa que hice mucho cine y hacer teatro me ataba mucho, entonces por ahí el cine tenés que viajar o es muy intenso durante mucho tiempo. Claro. Pero la verdad que cuando uno vuelve al teatro te das cuenta que ahí hay una ejercitación del cuerpo, de la sensibilidad, que es muy difícil que pase en otros medios como la tele o el cine. Y además la reiteración noche a noche del evento, ¿no? Para mantener el training. Totalmente. Es Para saber que uno puede mejorar también, que es lo que el cine y la tele no te permiten. Sí. Bueno, yo cada vez que hablo con algún actor, con gente vinculada con el teatro, lo recuerdo mucho reflejado en la Argentina 2001-2002 como uno de los elementos que pudo seguir vertebrando socialmente ese gran estallido que sostuvo la cultura y el naciente off Corrientes, digamos, esas salas periféricas, totalmente, producto de los mismos actores en muchos casos, que determinó que hubiera una continuidad laboral, ¿no? Totalmente, sí, y una expresividad inaudita, porque tampoco era que en esa época podía sobrevivir mucho con una pequeña sala, pero también esos momentos de crisis es como que te reafirman más en tus convicciones creativas, digamos, de decir, bueno, está bien, no hay laburo, nada, pero yo soy esto y me voy a poner a hacer esto. Y entonces es eso, en el living de mi casa armo un teatro y no me importa nada. Y esta es la respuesta inmediata que se da en las situaciones de crisis. Y me parece que ahora está pasando algo parecido también, ¿no? Como fue bastante fuerte el cambio, el golpe a nivel laboral y a nivel... Porque no es solo a nivel laboral, es también la perspectiva, digamos. Porque una vez no tiene laburo, pero sabes que la cosa se está moviendo y que tarde o temprano algo va a salir. Sí. Cuando la perspectiva es más negra y ves que las cosas no aparecen y que está todo el mundo como uno, entonces ahí decís, bueno, para. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y le empezás a buscar la vuelta para sostener desde ese lugar. Bueno, es que con un escenario de esta naturaleza, hablando de teatro, que una sala tenga que afrontar, por ejemplo, costos de tarifa exorbitantes, es una manera de agobiar, ¿no? Para cerrar esas puertas. Mira, es un agobio que no solamente le toca al teatro independiente, sino al teatro comercial. Vos hablas hoy con productores, qué sé yo, como Lutrach o Rottenberg, tipos que tienen teatros con obras más comerciales y con un público con el esfuerzo que eso significa, ¿no? Tremendo. Y es realmente muy difícil de afrontar, muy difícil. Es un tema muy, muy doloroso, muy complicado. A propósito del teatro,
hay un encuentro que es lo más fresco. Esto está funcionando en estos momentos, que es este hipotético encuentro entre Simone de Beauvoir, Eva Perón y Frida Kahlo, una cosa imposible en la vida real, pero que se ha llevado. Cerellas se llama la obra. Contame un poco de esto, ¿cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido juntar estas tres minas arriba en el escenario? Es culpa de Anabel Cherubito. Ajá. Anabel es una gran compañera, actriz, que vivió exiliada. Sus padres eran argentinos, pero vivieron mucho tiempo en Chile y se exiliaron cuando fue el golpe. Ella nació acá en Argentina y a los 2 años se fueron a vivir a España. Y como buena hija de padres militantes, leyó a Simone de Beauvoir muy chica y siempre quiso hacer algo sobre Simone de Beauvoir. Entonces armó un proyecto, la convocó a Erika Halvorsen, que es una actriz, es una autora que hizo El Hilo Rojo y hizo muchísimas cosas para teatro y para la identidad, por la identidad, y guiones de televisión y de teatro. Y se les ocurrió esto, que Erika también lo había pensado en algún momento, porque hay algunas conexiones entre ellas. Ajá. De hecho, Aurora Venturini, que es una escritora platense, sí, claro, que murió desgraciadamente hace muy poquito, cuando ella se exilia por la Revolución Libertadora, vive un tiempo en la casa de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. Entonces, ahí hay una conexión entre ellas dos, entre Evita y Simone de Beauvoir. Aurora Venturini fue la secretaria de Eva Perón. Sí, claro. Y después, entre Frida Kahlo y María Félix, las conecta también, entre Frida Kahlo y Eva Perón, la amistad con María Félix, que Evita también la conocía. Y supuestamente había estado en Buenos Aires y se habían conectado, y bueno, y fue amante de Frida Kahlo y de Diego Rivera, Félix. Y bueno, entre Simone de Beauvoir y Frida Kahlo, bueno, la pertenencia al Partido Comunista, su gran dedicación a la política y... Bueno, tres figuras fuertes, ¿no? Sí, tres mujeres fuertes. Muy fuertes. Y un poco la excusa era decir, bueno, nos gustan estas 3 mujeres que dejaron una huella muy importante en la lucha de la mujer por sus derechos. Y bueno, y la juntamos. ¿Y cómo la juntamos? Así, bueno, es Simone de Beauvoir, que se le ocurre pensar en estas 3 mujeres contemporáneas a ella misma, que las otras 2 murieron bastante tiempo antes que ella. Sí. Y es un encuentro en una especie de limbo donde las 3 ya están muertas, entonces están con una relajación de no tener ningún compromiso con nadie. Claro. Y se dan el lujo de hablar de todo, de política, de humor, de sexo, de la muerte, del aborto. Y después tiene como una vuelta de tuerca muy interesante la obra, donde aparecen las actrices que las interpretan. Entonces ahí hay una posibilidad de cuestionamiento, de crítica, de actualización y reactualización de los temas de los que se hablan. Una pregunta en estos casos que son tan creativos, porque acá es cierto, hay una gran manifestación creativa. ¿Cómo lo digiere el público esto? ¿Tiene que estar formada esa gente? ¿Vos pensás que el que leyó Simone de Beauvoir va a entender, o el que no leyó va también a comprender? Nosotros empezamos a hacer esta obra, Anabel le presentó el proyecto a la gente del Senado de la provincia, del gobierno anterior, y nos produjeron la obra y recorrimos la provincia de Buenos Aires con la obra de manera gratuita. La gente podía ir a verla y fuimos a lugares alucinantes, donde había gente súper humilde, por ahí que no había ido al teatro en su vida. Y después fuimos a muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, pueblos de esos pueblos agropecuarios de la provincia, y es alucinante lo que pasa. Impresionante. Yo creo que la gente, justamente lo que más le llamaba la atención era Simone de Beauvoir, obviamente, porque Frida Kahlo se convirtió en una figura muy iconográfica. Eva Perón no hay quien no la conozca. Claro. Pero la figura de Simone de Beauvoir, y sobre todo que un poco la obra tiene como una línea editorial más recostada en Simone, las mujeres se sorprendían y decían, quiero leer a Simone de Beauvoir. Y en lugares donde por ahí había gente, un público más culto, qué sé yo, en La Plata, por ejemplo, informado, claro. Nosotras hacíamos debate después de la obra, y se daban unos debates buenísimos. Fantásticos. Qué disparador extraordinario, ¿no? Muy bueno, desde el tema del amor, de la pareja, porque eran las 3 mujeres de 3 tipos súper importantes. Claro. Y entonces se dieron debates muy lindos. Y en el primer, por ejemplo, en la primera función la hicimos en Berazategui,
Y bueno, yo hago un par de discursos de Evita, yo hago Eva Perón, y una señora levantó la mano, una señora muy grande, que había estado en la Plaza de Mayo escuchando Evita haciendo ese discurso. Ajá. Así, wow, reconociéndose en esa Evita tuya. Sí, es fantástico esto, ¿no? Es fantástico. Sí. ¿El cine te dio reconocimientos o el teatro te dio más? ¿Reconocimiento de qué tipo? No sé, no hablo del premio convencional, sino ese espaldarazo, la fuerza para seguir. Más el cine que el teatro. Ajá. Más el cine, porque yo he hecho más cine que teatro también. De hecho, he hecho más de 30 películas y obras de teatro, no sé, debo haber hecho 15, ponele, ¿no? Entonces, de hecho, en cine he ganado premios, he hecho personajes muy interesantes, como haber hecho, no sé, el personaje de Salvadora Medina en Rubia, La mujer de Botana, o de Alicia Guren en un documental. Personajes que a mí Salvadora es un personaje que a mí me encantó hacer porque es muy diferente a mí y al mismo tiempo es muy parecida a mí. Entonces, yo siento que ahí logré como algo, una construcción que me gustó verlo y decir, ahí hay un laburo bueno, profundo. O Las viudas de los jueves, por ejemplo, que también es el personaje que yo hago, es un personaje muy, muy lindo como personaje, ¿no? Que tiene todo un recorrido, una trayectoria. O Mi primer protagónico, que gané el Cóndor de Plata, también fue como, qué sé yo, que me dieron el reconocimiento que no tiene tanto que ver con, gané un premio, sino con esto, bueno, esta cosa de reafirmación, ¿no? Como decías, de reafirmarte que, bueno, que este es tu laburo y que te gusta, que lo haces más o menos bien y que te vas a seguir creciendo, pero que estás ahí, que estás encaminado en eso. Y que siempre está en duda, digamos. Ahora hice una película y, qué sé yo, primer día de filmación estaba re nerviosa y decía, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? No estoy en mi casa o me puse un kiosco, un remis. Claro, pero eso es natural. Es natural. Uno es actor justamente porque logra vencer eso. Claro, cuando sortea esa valla, ese escollo. Porque si no es pura fantasía, ¿no? El otro día lo decía Manuel Vicente, un compañerazo, un actorazo, decía, en realidad uno es actor porque uno logra vencer el pánico que tiene antes de salir a escena. Claro. Por eso uno es actor, porque si no, cualquiera actúa, digamos, adelante del espejo. Pero uno es un actor cuando se enfrenta a ese vértigo que es estar en escena con un personaje solo, uno con su alma. Claro, además es un examen frente a los otros, pero para uno mismo. Para uno ¿no? mismo. Para uno mismo. Sí. Y encontrar el goce en eso, aparte, porque no es solamente disfrutarlo, claro. Pasar ese pánico, entrar ahí y después poder gozar para disfrutar de todo lo que implica estar en la cabeza en el escenario, por ejemplo, es una cosa increíble. Si uno cuando a veces salís de una función y decís, en todas las cosas que pensé en medio segundo, por ahí tuviste, no sé, te diste cuenta de que tal cosa estaba así, entonces que podías hacer esto nuevo que no lo habías hecho nunca, y tu cabeza estaba midiendo la distancia del escenario, cuántos pasos ibas a dar, si la luz te iba a dar, el texto, que tu compañero te había quedado atrás, entonces después lo tenías que ver. Y la cabeza va a una velocidad increíble, y eso es el goce de la actuación, digamos, el poder tener sentir el personaje y al mismo tiempo tener la cabeza en una hiperlucidez que estás viendo lo que en cualquier situación cotidiana te llevaría muchísimo más tiempo. Claro. En este recorrido que empezaste siendo una nena haciendo la primera película, ¿había una vocación ya también por una posición ante la vida? Yo no digo político partidaria, pero sí de estado militante en el recorrido tuyo antes de ser actriz, antes de empezar. Sí, yo vengo de una familia de militantes, así que el tema de la política fue como, digamos, el que no militaba era la oveja negra en mi casa, así que era un poco así. Y yo entré al Colegio de Bellas Artes y el primer año ya era todavía la dictadura, el año 83, y ya estábamos armando el centro de estudiantes clandestino y siempre en los lugares donde estuve siempre tuve una participación militante o política. Fui dirigente sindical de mi sindicato y de la CTA, así que cuando estaba en la Noche de los Lápices, sí, aparte nosotros teníamos una agrupación estudiantil. Sí.
¿Fue alguna vez eso impedimento para que te viniera un trabajo? No lo sé. ¿Nunca te enteraste? No lo sé. Yo creo que igual estamos en un punto en el que si uno es buen actor, no es un impedimento, porque uno ve compañeros muy comprometidos que trabajan y trabajan con todo el mundo, digamos, no es que solo trabajan con los amigos militantes. Así que tengo mis dudas sobre eso. Sí me acuerdo que yo venía como haciendo algunas cosas en televisión y cuando yo entré al sindicato, en el año 2005, participaba de la paritaria, de todas las paritarias, y la de televisión era siempre muy difícil y muy dura, y no me llamaban mucho. Estuve 4 años fácil sin hacer casi tele. También puede ser que es una casualidad, digamos, pero por ejemplo en publicidad, que es un lugar más de oficio del actor, uno habla con los compañeros y eso y te dicen, no, si haces quilombo en un casting o pedís algo, no sé qué, después no te llaman. Y esas cosas pasan todavía, pasan. Pensaba que ahí tiene algún peso, también tal vez es un prejuicio mío, pero alguna batalla vinculada con el ego y la vanidad respecto de la cuestión colectiva, ¿no? Es difícil que haya un acercamiento. El actor naturalmente se acerca al gremio, va a ese nucleamiento. Hay épocas, yo creo que ahí tiene mucho que ver con el gremio. Con el gremio en lo que significa la palabra y con el sindicato, con la organización. En general, a ver, es raro. Es raro porque el actor es muy protegido por el gremio en términos de la protesta, por ejemplo. Si uno tiene un problema, no te pagaron, vos llamás al sindicato y el sindicato es el que de oficio manda el reclamo, sin nombrarte. No te, digamos, lo que se cuida un poco es eso, justamente porque esa protección, muchas veces, claro. Lo que sucede es que después viene una venganza, una revancha. Entonces, en ese sentido también hay como una cuestión de comodidad, digo, llevándolo a otros oficios, otros trabajadores, otros colectivos de trabajadores. Uno está en la fábrica y pone la cara. Yo ayer hablaba con un periodista de Clarín que me contaba la experiencia que están haciendo de la comisión interna y de lo difícil que era, Qué y bravo cosas, ahí, claro. que es muy bravo, y todo lo que tuvieron que ir venciendo para poder organizarse y el tiempo que les llevó. Y hay cosas parecidas en nuestro gremio también, porque hay mucho ego, porque hay mucha vanidad, pero también porque uno sabe que la represalia por ahí te deja sin laburo y te marca. Claro. Yo igual creo que a veces hay, no digo que hay fantasía, pero creo que a veces si uno está firme ahí y hace lo que tiene que hacer, creo que tenés laburo, digo, de hecho pasa y uno lo ve. Pero en eso el sindicato crea de alguna manera un vínculo con el mismo, entre el actor, que es un vínculo raro, porque es como, bueno, el sindicato pone la cara por mí, pero bueno, yo no le doy mucha bola al sindicato, ¿no? Entonces es como esa doble compromiso, claro, es raro el vínculo. De todas maneras, yo creo que el actor siempre confía. Bueno, y si tiene un problema, va a ir al sindicato. O sea, es que no yo, que anduve por el gremio nuestro de los locutores, siempre admiré esa capacidad de presión y de comportamiento gremial sólido que Actores ha tenido más allá de sus épocas en defensa de los intereses del actor, ¿no? Sobre todo en el tema nuestro está la publicidad recontra usada. Y después ha aparecido otra instancia que es el intérprete, porque el actor fue objeto de varias violaciones de derechos laborales, como la reproducción indefinida, interminable, gratuita por parte de los medios, ¿no? También eso es un trabajo que llevó tiempo resolver. Tiempo. Ese es otra de las cosas por las cuales creo que los actores han sido tan agradecidos con el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner. Nosotros ganamos el sindicato en el 2004, diciembre del 2004, y en el 2005 nos recibió Néstor Kirchner. Nunca nos había recibido un gobierno, un presidente. Y fuimos, me acuerdo que la primera vez que se fue, no se fue por lo de los derechos intelectuales, sino fuimos por otro tema, ni me acuerdo ahora bien, con un montón de temas seguramente, pero había habido un conflicto con el Cervantes muy fuerte.
Pero después cuando empezamos a hablar por el tema de los derechos de propiedad intelectual, que es una ley de la famosa ley Noble del año 36, digamos, refrendada por un decreto ley que saca Perón en el año 56, y digo, yo estuve aparte entre las primeras comisiones que armamos para sacar adelante lo de la sociedad de gestión, y realmente fue un logro extraordinario, 80 años peleándolo. 80 años donde no solo tuvimos oídos sordos de parte de los gobiernos, que eran los únicos que podían habilitar la recaudación de esto, sino también de las imposibilidades nuestras como gremio de armarlo. Las peleas internas, la poca confianza en que esto se podía dar, algunas arremetidas que fracasaron o que fueron tergiversadas. Y finalmente poder hacerlo fue maravilloso, porque es una realidad para un montón de compañeros claro. que cobran a través de Sagay. Tenemos los compañeros que la están conduciendo, que han hecho un trabajo extraordinario de dedicación, de laburo. Tenemos nuestros problemas también, porque ahora el otro día me llegó un mail de Sagay que aparentemente quieren modificar la ley, la ley de propiedad intelectual, para variar. Ahora hay otro viento, ¿no? Hay para otro esos viento, intereses, claro. Yo confío en que no se la vayan a cargar, digamos, pero bueno, la verdad es que estuvo muy difícil. Pero bueno, sí, es uno de los logros más importantes también de todo este tiempo. La radio, como la hermanita más pobre, más humilde, creo que debiera recuperar algún momento los formatos vinculados con la ficción. La ficción. Vos es que hay una anécdota que la contamos nosotros, hay una producción que es tripartita de la radio de la Universidad de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Rosario, que se llama Cuando vuelve del olvido, que es una serie, una radionovela de 32 capítulos que se inscribe en la época del exilio entre Argentina y México, y ha dado una muestra de lo que llama la atención, recuperando eso. Para la radio Nobleza obliga a reconocer el esfuerzo de las carátulas que sobreviven en Radio Nacional, pero es una cosa que queda tan grato en el aire, porque el otro lado requiere que le ponga el escenario y la imaginación, y es una actividad que está recuperando la radio universitaria, aunque parezca mentira de a poquito. Mirá qué bueno. Pero igual eso a pasa, mí ¿no? me parece, mira, yo no soy una radio escucha así muy fiel. Escucho bastante radio en el auto y en casa me cuesta. Tengo que decir, bueno, voy a escuchar tal programa y prenderlo. Pero, por ejemplo, yo durante muchos años, más joven, digo, por citarlo, escuchaba cuál es el programa de Pergolini, y ellos hacían un radioteatro, por ejemplo. Sí. Era buenísimo, un desopilante. Sí, claro. Muchos programas conducidos por gente joven han hecho, por ahí no con el esquema de llamo a un actor y qué sé yo. Pero quiere decir que la herramienta, no sé si decirle la herramienta o cómo, del radioteatro funciona. El tema es cómo uno concita el interés del otro, digamos, porque es como si en el San Martín hiciéramos solamente teatro de repertorio gauchesco, y sí está bien, porque está bueno que las nuevas generaciones vean lo que es el teatro gauchesco. Ahora, si vas a hacer teatro gauchesco para llamar la atención de un estudiante secundario, lo más probable es que fracases. Sí, claro. Porque va a estar excesivamente no le interesa ni al tipo que lo hace. Lo tenés que interesar entrándole por otro win, ¿no? Justamente por ahí. Sí. Le hace Shakespeare, digo, no nada contra el teatro gauchesco. Está bien. O decís, bueno, a ver, hago Florencio Sánchez, pero lo dirige, no sé, Cacase, o lo dirige un tipo que lo pueda hacer, actualizar con el público que tengo hoy. Claro. Y en el radioteatro me parece que también es eso, porque está bueno lo de las dos carátulas, pero las dos carátulas de alguna manera también es esta cosa del repertorio, de decir, bueno, lo hacemos como se hacía, bueno, pensemos cómo también se puede hacer hoy un radioteatro, que escuchen los pibes que escuchan Radio Disney. Sí, claro, por supuesto, adaptado a este tiempo. Hay que ir a buscar esos chicos, esos lenguajes todo, nuevos. Si no hay que ir a buscarlos en el cine, hay que ir a buscarlos en el teatro, hay que ir a buscarlos en Twitter, hay que ir a buscarlos en Snapchat. Sí, en todas las redes, así porque había por haber. Si no vamos a buscar a los chicos que tienen hoy entre 15 y 18 años, ¿qué es la disputa que están dando ellos? Y sí, claro, se termina muchas cosas. La disputa que tiene Disney, los grandes medios de comunicación, yo creo que han dado muestras de que pueden
tomar las decisiones políticas, culturales y económicas de un país. Y sí, Entonces, hasta crear los hábitos de consumo, por supuesto. Tremendo. Entonces hay que dar esa batalla en esos lugares y para eso hay que recuperar herramientas y llenarlas del sentido y hay que escuchar mucho, hay que escuchar mucho a los pibes. Sin duda, claro que sí. Mucho. Bueno, ese es el escenario posible en un marco de 60 radios universitarias, como tiene la Universidad Pública Argentina. Ya que lo citaste al pasar, ¿cómo están los escenarios de teatro público, de los teatros oficiales? ¿Cómo está el panorama? Mirá, no tengo así ni datos muy precisos. El San Martín, el complejo, digamos, está abierto, están abiertos los teatros regios y eso. Está cerrado el San Martín, digamos, el Teatro San Martín, por refacciones. Ayer hablando con alguna gente amiga decían que es muy probable que el año que viene se abra. No sé, ojalá, la verdad, ojalá. ¿Ahí son cuántas salas? Ahí en el teatro tenés la Cunil Cabanelas, la son Casa tres, por Cuberta, lo menos, ¿no? Sí. Y la Martín Coronado, las tres grandes. Y después tenés los que sí están funcionando son los del Centro Cultural, que sí están en actividad. Pero el Teatro San Martín, que es el que contrata actores como corresponde, digamos, no pagándole una boletita a lo que se le da la gana, sino con contrato, cumpliendo todos los convenios que establecen las formas de laburo en el teatro oficial, por ahora está parado. Sí, hicieron una carpa. Yo creo que, de verdad lo digo esto con sinceridad, no creo que el objetivo sea ni cerrarlo, ni mucho menos. Yo creo que el objetivo es que el teatro se abra bien y en buenas condiciones. Lo que sí me parece que hay que estar muy, pero muy atento, es que se cumplan los plazos para que no siga cerrado y que se sigan manteniendo puestos de trabajo. Claro, porque acá el problema es que el teatro está cerrado 1 año, está cerrado 2 años, sí. Y hay puestos de trabajo que se pierden, que tienen que estar. Hace funciones en otros lugares, hace convenios con teatros independientes, porque algunas cosas de estas se están haciendo. Después está el Cervantes, que es el único teatro oficial nacional, que está Alejandro Tantanian en la dirección, que todavía no asumió, pero es el nuevo director, que francamente a mí Alejandro me parece un tipo muy capo, es un tipo que no solo como dramaturgo, como director, incluso como actor, es un tipo que yo admiro mucho y que le deseo la mejor gestión posible. Seguramente tendrá que ir a pelear a capa y espada el presupuesto. Por los elementos, ¿no? Los presupuestos. Sí, básicamente es eso, porque después, vendrá una etapa diferente a la que tuvimos en el Cervantes con Rubens Correa y Claudio Gallardú, que hicieron una muy buena gestión. Se puso en el tema en las giras del Teatro Nacional Cervantes, un ciclo muy interesante que es que mandan directores a hacer puestas en escena en el interior y en diciembre vienen a Buenos Aires con elencos propios de cada lugar. Es un proyecto muy bueno que ha funcionado muy bien. Me parece que es interesante que eso siga y confío mucho me parece que en Alejandro, que es un tipo que ama el teatro y que va a hacer todo lo posible para que esto funcione. Ojalá sea así. ¿Qué pasa con los chicos y la creación de espectadores de teatro, no de actores por vocación? ¿Qué pasa con eso? Y eso funciona en tanto y en cuanto los chicos se lo lleven al teatro. Es la única manera. Y que lo que vean en el teatro sea algo interesante. Y esa es la responsabilidad de los actores, de los dramaturgos. ¿Ha habido políticas para eso? ¿Pensás que la educación es un camino? Mira, no quiero hablar de algo que no conozco profundamente. A mí no me ha tocado, con la obra Cerellas, por ejemplo, que es una obra que podría darse en secundarios tranquilamente, nunca nos ofertaron nada. Sí te puedo decir lo que nosotros hicimos durante 1 año y medio con Mariotto, como presidente del Senado, que recorrimos toda la provincia. Sí. Ahí concretamente lo que hacíamos era eso. Con salas fantásticas. Unas salas en la provincia de teatros. Porque aparte tenías las salas municipales, muchos edificios nuevos o ¿cómo se dice? Remodelados y refaccionados para hacer espacios Inca. Entonces eran salas de teatro con aparte pantalla, con el proyector digital 3D, con la mejor tecnología, que hasta habíamos empezado a fabricar los anteojos 3D. Sí, aquí en Argentina, sí. Así que todo eso es una política concreta, digamos, porque no era para la escuela, pero era para toda la comunidad. Yo estoy pensando siempre en que el teatro está cerca de la casa de los chicos, porque Totalmente. siempre en algún partido de la provincia de Buenos Aires hay una sala.
aquella que crearon los inmigrantes españoles e italianos, pero hay teatro fantástico, ¿no? Mira, lo que yo estoy haciendo ahora, que eso sí tiene una dirección muy concreta, es con la DAC, con los directores argentinos cinematográficos, Sí. que es la asociación que reúne a los directores de cine, con la fundación de la DAC. Ellos hacen un ciclo hace varios años que se llama El Cine va a la Escuela, el Cine Nacional va a la Escuela. Hicieron una selección de unas 20 películas nacionales, y vamos a escuelas de todo el interior del país y de la ciudad también, acá en Buenos Aires y en el conurbano, y se proyecta una película. ¿Pero qué hacen ellos? Van un rato antes, agarran el salón de actos, lo oscurizan, digamos, lo dejan en total oscuridad, tapan todas las ventanas, y se juntan, no sé, 500 pibes de 17 años, a mí porque me toca ir con la película Sin Retorno, que es una película para chicos mayores de 13, y la primera vez que fui a una escuela de Lugano, me acuerdo, una escuela de Lugano, te juro, había, no sé, entre 500 y 800 pibes, de entre 15 y 18 años. El silencio que había en esa escuela, yo no lo podía creer. Fantástico. No lo podía creer. Y después, entonces, siempre llevan o un actor, o un productor, o un guionista, o un director. Entonces, después se hace un debate con los pibes. Y es fabuloso, es fabuloso. Primero porque los chicos a esa edad no ven cine nacional, salvo que sea El secreto de sus ojos, o las películas muy exitosas. Claro. Pero en general no ven y tienen mucho prejuicio. Prejuicio que a veces le han transmitido sus propios padres. Y desde los medios también, ¿no? Y desde los medios, bueno, aparte desde la oportunidad de la pantalla, sí, digamos, claro, que vas a un shopping y hay 50 salas con películas de Hollywood y una con películas argentinas. Entonces si dicen, si están todas estas salas así, me voy a ir a ver una de estas que seguro que es buena y la única que está ahí debe ser malísima. Claro. Entonces, la lógica de la cantidad también se aplica en eso. Sí. Bueno, entonces vos ves a 500 pibes de esa edad que están con todas las hormonas revueltas, están en un silencio total porque la película que van a ver es buena y porque hay algo que está ahí que les llama la atención y que les interesa y que viven la oscuridad del cine y de ver todos juntos algo y de reírse todos al mismo tiempo, y es fabuloso, y eso es creación de espectadores. Es una herramienta liberadora. Es alucinante. La cultura y la educación, ¿no? Y la posibilidad de experimentarlo, no para cooptar trabajadores del palo, sino para que haya una costumbre de gente que vuelva al teatro, ¿no? Y para encontrar la felicidad, claro, que también es una forma de realización de los pueblos, ¿no? Claro. Y derecho absoluto. Bueno, Ana, ¿sos una mina optimista? Sí, yo creo que sí. A veces peco de optimista, porque a veces está bueno también aterrizar en la realidad. Sí, aterrizar un poco, ¿viste? Qué sé yo. Por ahí me formaron también de esa manera y ahora que estoy más grande tengo el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, ¿no? Como decía la famosa frase. No sé, creo que decían que era de Gramsci, no sé quién es. Porque el mundo, mirás alrededor y está bravo, está bravo, está complicado. ¿no? Está bravo, no solo para nosotros ahora, sino al mundo en general. Estas cosas que hablábamos de los pibes, de Twitter, de qué sé yo creo que nos están ganando una batalla muy sutil. Y muy porque el motor lo tienen ellos siempre, ese es el asunto. Lo tienen el enemigo. Entonces cuando uno ve esas cosas decís qué difícil, ¿cómo vamos a hacer para zafar de esto? Y bueno, no digo que no se pueda, pero sé que va a ser muy difícil. Bueno, yo en nombre de la radio te agradezco que hayas estado acá charlando con nosotros. Buena vida, por cierto. Gracias por esa mujer que nos da esa entrega, que además es gratuita en la mayoría de los casos, porque desde el cine viene sin que la tengamos que pagar apenas una ligera entrada. Así que muchas gracias por estar acá. No, por favor, muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa. Gracias.